Sí, muy buenas noches para todos. Bienvenidos a la conferencia Ecranoplanos, una experiencia de desarrollo aeronáutico. Yo soy Camilo Mejía Jaramillo, soy ingeniero aeronáutico de la Universidad Pontificia Bolivariana de aquí de Medellín. He tenido experiencia, he trabajado en varias empresas como Tampa Cargo, American Airlines y Viva Colombia. También soy docente en la institución universitaria Pascual Bravo en la parte de gestión del mantenimiento de aeronaves. Y aparte de eso, tengo mi propia empresa en el desarrollo de ecranoplanos, que más adelantico lo vamos a ver. Entonces, la charla que vamos a ver en la noche de hoy es básicamente sobre el desarrollo de los ecranoplanos, qué es esto, la tecnología, cómo funciona y qué posibilidades de aplicación tiene aquí en Colombia y en Latinoamérica. Los ecranoplanos básicamente son un desarrollo soviético de la Guerra Fría que desarrollados básicamente por el ingeniero ruso Alexeyev Rostilov en la década de los 50 y los 60. Este señor estaba trabajando en el desarrollo de las hidrobalas. Las hidrobalas son embarcaciones como las que vemos en la parte superior que tienen alas dentro del agua y permiten elevarse hasta antes de que las alas salgan del suelo, lo que les va a permitir una mayor velocidad y menos resistencia al contacto con el agua. Los ecranoplanos nos permiten volar a baja altura sobre superficies planas o semiplanas como el agua, lo que nos va a traer muchísimas ventajas. Vuela a razón de un efecto que se llama el efecto suelo, que más adelante vamos a profundizar qué es este efecto. Nos van a traer, al volar bajo el efecto suelo, volamos a baja altura sobre la superficie del agua, algo muy similar a como lo hacen los aerodeslizadores, como lo vemos en la imagen de la parte inferior. Adicional a eso, al volar en el efecto suelo vamos a tener menos costos de operación, menos costos de mantenimiento, porque vamos a consumir menos combustible. Inicialmente los ecranoplanos fueron desarrollados con fines militares, como les mencionaba, durante la Guerra Fría, pero hoy en día también tienen múltiples aplicaciones. Cuando los soviéticos los desarrollaron, básicamente hicieron modelos específicos para transporte de tropas, interdicción de submarinos y logística militar. El primer modelo de ecranoplanos que desarrollaron los soviéticos fue el modelo KM o Monstruo del Mar Caspio. El nombre de Monstruo del Mar Caspio se lo colocaron la parte occidental, los Estados Unidos. Recordemos que en la Guerra Fría era una lucha entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Le colocaron Monstruo del Mar Caspio porque cuando hacían la vigilancia o el espionaje militar a la Unión Soviética no pudieron identificar qué tipo de artefacto era este. De hecho, pues si lo vemos, no es algo que sea muy convencional. Entonces, al no lograr identificar qué tipo de aeronave era, le colocaron el nombre de Monstruo del Mar Caspio porque era el lugar donde se estaban desarrollando las pruebas. Si observamos bien la morfología de esta aeronave, observamos que tiene dos motores en la parte delantera y el flujo del exhausto de los motores está direccionado hacia la parte de las alas, hacia la parte inferior de las alas, lo que le va a proporcionar mucho mayor empuje, mucha mayor sustentación para poder volar y deslizarse en el efecto suelo. Vamos a ver un pequeño videíto sobre este primer modelo. This Soviet creation has been dubbed the Caspian Sea Monster. Its designers believe the Ekranoplan, a low-flying ground effect craft, could ultimately replace cargo ships and ferries. More than 300 feet long and 130 feet high, the Ekranoplan was first sighted several years ago by U.S. spy planes as it participated in maneuvers outside Nizhny Novgorod, one of the most secretive cities of the Soviet Union during the Cold War.
En las imágenes podemos observar cómo está volando tan cerca a la superficie y se puede deslizar sin ninguna resistencia, lo que le va a permitir duplicar la velocidad de cualquier embarcación que se esté moviendo en el agua. Inclusive nos dicen que puede transportar el doble de la capacidad de una aeronave convencional que tuviera su mismo tamaño. Y es el futuro del transporte de ferries y de carga interoceánico en la actualidad. El segundo modelo, después de la década de los 60, cuando los ingenieros soviéticos se dieron cuenta de las posibilidades y las ventajas y la eficiencia que tenían estos prototipos, estos desarrollos, sacaron el modelo, el Orleanok, en la década de los 70, y ya lo dedicaron básicamente al transporte de tropas, material de intendencia entre ciudades costeras e islas. Como vemos en la imagen de la parte inferior, internamente podía transportar tropas, tanques de guerra y material de intendencia. Y observamos que tiene una morfología muy similar al primer modelo, donde en la parte superior, en la parte de la nariz, en la parte delantera, tiene dos entradas para dos motores y la salida también va direccionada hacia la parte inferior de las alas para proporcionar una mayor sustentación. Y al estar volando en el efecto suelo, pues se duplica aún más la sustentación. Veamos unas imágenes de este modelo. De hecho, pues si observan la velocidad que alcanza, estos aparatos pueden incluso lograr hasta los 600, 700 kilómetros por hora, que hacer esto en una embarcación común y corriente es algo muy complicado por la resistencia hidrodinámica. And has a relatively large carrying capacity. Uno de los modelos de cranoplanos en los que más trabajaron los soviéticos o en los que más desarrollo de ingeniería tuvieron fue en el modelo Lund Class, que lo hicieron a mediados, pues en la década de los 80. Este tenía la capacidad de albergar tanto radares para identificar submarinos como 6 lanzaderas de misiles para el combate naval. Por lo tanto, a medida que iban avanzando en los prototipos que iban desarrollando, podían ver cuánto más lo podían utilizar y qué tan provechoso era a comparación de cualquier embarcación o una fragata que son muy lentas para el combate naval. Entonces vamos a ver un videito donde podemos observar cómo era este prototipo, cómo era este modelo de cranoplano lanzando misiles, por ejemplo. Vemos el tamaño y las proporciones de estos modelos al compararlos con una persona cuando está ahí parada.
Como observábamos, son ecranoplanos, son naves que inicialmente fueron concebidas para aplicaciones militares y era un gran secreto militar de armamento que tenía la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Ya finalizando en la década de los 90, pues a finales de los 80, principios de los 90, tenían el concepto de realizar un nuevo ecranoplano que se llamaba el Spasantel. Lastimosamente este solamente se quedó en infraestructura y no lo pudieron terminar debido a que finalizando los 90, principios de los 90, pues se cayó la Unión Soviética y pues obviamente no hubo más recursos para poder seguir investigando en esta tecnología. Pero observamos que tenía 8 motores en la parte de adelante, motores a reacción como los que observamos en aeronaves convencionales. Entonces, para que se hagan un poquito la idea de la envergadura de este tipo de aparatos. Vamos a hablar un poquito entonces de cuál es el principio de funcionamiento, porque es algo diferente a cómo funciona una aeronave común y corriente. Las aeronaves convencionales funcionan generando sustentación en las alas por interacción con el flujo del aire. En el caso de los ecranoplanos van a funcionar al igual que una aeronave con interacción por el flujo del aire, pero también por algo que se llama el efecto suelo. El efecto suelo, al igual que muchos principios de la física o de las aplicaciones modernas de la tecnología, están inspirados en principios de la naturaleza. Entonces vamos a ver un pequeño videíto de cómo se aplica el efecto suelo en el vuelo, por ejemplo, de las gaviotas y de los pelícanos. Los ingenieros, al poder observar el funcionamiento y el modo de vuelo de estos animales, pudieron aplicarlo a la tecnología y desarrollar ecranoplanos como los que vimos anteriormente. When traveling long distances, heavy seabirds fly close to the water surface in order to save energy. Aquí vemos como This la improvement gaviota is based está on a volando a baja phenomenon altura en called las ground zonas effect. costeras. If a flying surface approaches the ground, drag created at the wingtips is reduced, while ram air builds up below the wings, which increases lift. The increase of lift and decrease of drag created by wind in ground effect improves performance by up to 250% compared to free flight. Veíamos que se genera una vorticidad cuando estamos en cercanías a una superficie. Entonces, al ver esto replicado en la naturaleza, pues los ingenieros lo desarrollaron también en los artefactos. Entonces, si extrapolamos esto a una aeronave, podemos observar que una aeronave en vuelo libre, que está en la parte superior, en la gráfica de la derecha, el flujo es circulante, pero cuando se acerca a una superficie, este colchón de aire se aplasta o rebota contra el suelo, lo que le genera una mayor presión sobre los planos y simula una mayor envergadura de la aeronave, como vemos en la gráfica inferior. Esto nos va a permitir generar mucha mayor sustentación y una eficiencia aerodinámica superior porque estamos reduciendo la resistencia aerodinámica. En la gráfica del lado izquierdo observamos cómo con tintas a una aeronave fumigadora se le hizo que botara tintas para poder simular o que pudiera vislumbrar cómo era el flujo de aire en su parte posterior, y aquí vemos la vorticidad que vemos en el gráfico, pero la vemos ya en la parte real. El efecto suelo, como su nombre lo dice, va a depender de la cercanía que tengamos con el suelo. En la gráfica superior vemos una aeronave que está en cercanías del suelo. Cuando estamos en el suelo, el aire rebota contra el suelo y genera más presión sobre las alas. Pero a medida que avanzamos otra vez en la altura, perdemos este impacto con el aire y perdemos esa mayor sustentación por estar cerca de la superficie, y ya solamente vamos a poder volar por la sustentación que generan las alas común y corriente. En la gráfica que vemos aquí en el lado derecho, vemos en la parte superior un análisis de CFD de un perfil aerodinámico. En la parte superior en rojo es la parte que genera presión en el ala cuando generamos sustentación, o sea, lo que nos permite volar. En la parte inferior vemos
¿Qué sustentación se produce cuando estamos en cercanías a una superficie? Entonces vemos que el color rojo se incrementa muchísimo más en toda esta sección de acá, por lo tanto va a generar mucha mayor sustentación. Pero hay que tener en cuenta una particularidad, y es que este efecto, si no seleccionamos bien el tipo de perfil o el tipo de ala que vamos a utilizar, nos puede generar, en vez de sustentación, una atracción hacia el suelo. Por eso, pues, digamos en el caso de la aviación o de los ecranoplanos, pues no sería bueno, pero si nos vamos al tema de la Fórmula 1, es algo que se aplica todos los días porque nos ayuda a mantener los vehículos pegados al suelo y poder generar mucha mayor velocidad. En la actualidad, pues los ecranoplanos, a pesar de que se concibieron con fines militares y bélicos, en la actualidad, después de la caída de la Unión Soviética, países que tenían influencia de su tecnología los pudieron desarrollar con fines comerciales, tanto para el transporte de personas, carga, mensajería y también para la parte turística y recreacional. Pues miremos qué pasa, cuando volamos en el efecto suelo veíamos que podíamos duplicar la velocidad de una embarcación, por lo tanto los costos operativos y estratégicos van a reducir y va a tener mucha más ventaja. Por ejemplo, imaginémonos el caso del transporte en los poblados ribereños de Colombia, en el río Magdalena, en el Cauca, en el Atrato, donde una embarcación puede encallar fácilmente por la cantidad de sedimentos que hay. En cambio, si utilizamos esta tecnología, podemos volar a baja altura, podemos ir mucho más rápido y no tenemos problemas de encallamiento, por ejemplo, en los ríos, y podemos llegar a lugares poblados colombianos de difícil acceso, donde prácticamente la única forma de llegar es a través de embarcaciones. Entonces, hoy en día tiene múltiples aplicaciones en la parte civil. Bueno, los ecranoplanos también se clasifican de acuerdo, como lo decíamos ahorita, que el efecto suelo aplica de acuerdo a su altura de vuelo. Entonces los ecranoplanos se van a clasificar también de acuerdo a la altura de vuelo. Si vuelan solamente en el efecto suelo, o sea unos 30 50 centímetros sobre la superficie, van a ser tipo 1. Si son capaces de volar en el efecto suelo y adicional a eso, tienen la capacidad de elevarse hasta 150 metros para sobrepasar obstáculos como islotes, embarcaciones, cuando estén volando a mar abierto, van a ser ecranoplanos tipo 2. Tipo 1 y 2 son considerados embarcaciones y solamente cumplen regulaciones náuticas. Ya los ecranoplanos tipo 3 pueden volar en el efecto suelo y adicional a esto pueden volar como una aeronave convencional. Ya este tipo de aeronaves o de aparatos sí los entra a regular la parte del aerocivil. Estos son algunos ejemplos de ecranoplanos que hay en la actualidad, más que todo para fines turísticos, recreativos y de transporte de personas. El que vemos en la parte superior es un ecranoplano francés, para fines turísticos y recreacionales, al igual que el que está en la parte inferior de la pantalla. El que vemos en el lado derecho es un ecranoplano australiano con capacidad para 8 personas en el transporte fluvial y marítimo. Y como les mencionaba ahorita, vamos a duplicar la velocidad y los tiempos de navegación. Veamos un poquito cómo funciona en la actualidad. Once it's in its flight mode. That's because the airfish is a ground effect machine, something utilising that well-known phenomena. When a wing approaches the ground, it experiences increased lift and reduced drag. Airfish's ducted fan provides forward propulsion, skimming the craft along on its sponsons, like some mutant trimaran. But as it accelerates past 25 kilometres per hour, the ground effect creates lift, and at 65 kilometres per hour, it takes off. To make this happen, the flare wing deflects air downwards, which bounces from the surface of the water and so keeps the craft flying. Its cruising altitude is only 1 metre, so it stays in this ground effect region and doesn't suffer the increased drag experienced by conventional aircraft flying higher. There's no drag from the water either, as it's not in contact with the surface, so the airfish can cruise with minimal resistance and maximal fuel efficiency over water, land and ice. Its physics, learnt from understanding how heavy seabirds can glide effortlessly, but only when close to the ground or water. The lightweight composite, aluminium and Dacron construction means it weighs only 500 kilograms. Its cruise speed is 120 kilometres per hour, and by the time you come down to Earth again, your heart rate is about the same.
But unlike an aircraft, the 45-litre fuel capacity gives an astounding range of 300 kilometres. Achievable because so little friction is involved. The engine is a conventional 70-horsepower German motorbike one that needs only to deliver the forward thrust. The wing design alone creates the cushion of air. This two-seater runabout is as big as they come. Production should begin within 6 months, and a sale price of $60,000 US is envisaged. But in the future, the perfection of ground effect technology could see this emerge as the bridge between slow cargo boats and high-priced air cargo. Como veíamos, funcionan con el mismo principio que los ecranoplanos rusos, que eran con fines militares. Entonces, de las guerras, pues a veces también se sacan cosas positivas para aplicaciones civiles. El gráfico que vemos en este momento en pantalla es un estudio de mercado que realizó RINA, que es la Real Institución de Arquitectura Naval de Londres, donde ubica en óvalos azules los principales lugares de aplicación en el mundo de esta tecnología, o los lugares que son aptos para aplicar esta tecnología. Evidentemente vemos que en la parte oriental todos los países que tenían influencia soviética, pues obviamente todavía tienen esta tecnología y la siguen aplicando. Pero vemos algo también que es bien interesante, bien curioso, y es que la parte del Caribe y Colombia se destaca claramente para la aplicación de esta tecnología. Colombia cuenta con múltiples lugares para su aplicación. Un ejemplo muy cercano es la represa de Guatapé, aquí en el departamento de Antioquia, pero también podemos ir un poquito más allá. Está la Ciénaga de Ayapel en el departamento de Córdoba, está el lago Calima en Cali, la represa Prado en el Tolima, está el río Magdalena, Orinoco, Atrato, y las principales ciudades costeras que tenemos, que son Barranquilla, Santa Marta y Cartagena, sin mencionar obviamente San Andrés y Providencias. Entonces facilitaría muchísimo el transporte entre los poblados ribereños de las zonas costeras, al igual que nuestros principales afluentes. Las principales aplicaciones militares que tuvieron los ecranoplanos pues eran de patrulla guardacosta, búsqueda y rescate, ambulancia naval, y también se pueden aplicar obviamente hoy en día para fines militares, por ejemplo en el caso de Colombia, para el tema de interdicción de contrabando, antinarcóticos y el tema migratorio, pues duplicaríamos la velocidad de cualquier embarcación que se estuviera moviendo. En la parte civil se puede utilizar para el transporte de personas, taxi marítimo, servicio hotelero, y en la parte turística y recreación para que las personas puedan hacer algo, por ejemplo, como tener la primera experiencia de volar de forma directa sin necesidad de ser piloto, porque si retrocedemos un poquito, mencionamos que los ecranoplanos tipo 1 y 2 son considerados embarcaciones, por lo tanto podemos volar sin necesidad de ser pilotos. Entonces, al ver todo esto, pues a nosotros se nos ocurrió poder aplicar eso aquí en Colombia, ver el potencial que había y lo empezamos a hacer. Actualmente existe DITA. DITA es Diseño y Tecnología Aeronaval. Es una empresa paisa, de hecho, pues que se formó desde el 2011 y con la finalidad de poder desarrollar productos y servicios aeronavales que pudieran aplicar esta tecnología a los ecranoplanos y el efecto suelo y aprovechar y aplicarla en todo el territorio colombiano y la región Latinoamérica. La idea es poder desarrollar estos aparatos que nos brinden unas mayores vivencias o nuevas experiencias, como el hecho de volar de forma directa sin necesidad de ser piloto, o en el caso también del transporte, ventajas operacionales como duplicar la velocidad en las operaciones y ventajas estratégicas en el campo militar, no solamente por el tema de interdicción, sino también porque al volar a baja altura contamos con propiedades antirradar. Desde que empezamos con esta idea y con este proyecto, hemos obtenido diferentes premios y reconocimientos en la Gobernación de Antioquia, notas de prensa, con lo cual hemos podido empezar a desarrollar diferentes prototipos. En este momento estamos desarrollando ya 2 prototipos de aerobotes. Nosotros a esta tecnología, para tropicalizarla de alguna manera o para aplicarla aquí en Colombia, cambiamos el término ecranoplano y lo cambiamos por el término aerobote. Pues el término ecranoplano es de la raíz rusa, ekra es suelo en ruso, y pues las personas no lo podían asociar de forma muy directa, pero ya con el término aerobote es mucho más fácil poder asociar que es una embarcación que tiene capacidad de volar. Actualmente estamos en una etapa de preincubación con el Parque del Emprendimiento,
donde hemos podido tener algún apoyo para poder seguir generando prototipos y poder aplicar esta tecnología en Colombia con desarrollos y diseños 100% nacionales. Este es el primer prototipo que desarrollamos aquí en Medellín, que se llama el Aerobote Albatros. Es el que observamos en la parte superior, y en la parte superior es una foto real, que es una exhibición en un centro comercial de aquí de la ciudad, y las imágenes que vemos en la parte inferior, pues obviamente sí son animaciones, donde podemos observar cómo sería el vuelo sobre el río Magdalena o sobre la represa de Guatapé en el departamento de Antioquia, en la imagen del lado derecho, donde observamos claramente que le vamos a ganar a una motonáutica, por ejemplo. La idea es que las personas también puedan tener la oportunidad de volar sin necesidad de haber estudiado pilotaje o de haber pagado algo muy caro, y puedan ir, por ejemplo, a una represa, a un lugar donde haya servicios náuticos y puedan rentar un aerobote y tener la experiencia directa de volar. En esta imagen podemos observar ya un poquito más como el tamaño y las dimensiones del primer aerobote de cranoplano que desarrollamos acá. Tiene 4 metros de envergadura, que es la distancia entre punta de ala y punta de ala, y tiene 3 metros de longitud, que es la distancia entre la punta y la cola. Puede desarrollar una velocidad entre 80 y 100 kilómetros por hora y vuela a una altura de 30 a 50 centímetros sobre la superficie del agua. También en el corto plazo no solamente se va a poder operar sobre superficies de agua, sino también se puede operar sobre superficies planas, como el desierto de La Guajira, por ejemplo, o los llanos orientales, para facilitar el transporte en esta zona del país. Otro prototipo que estamos desarrollando es un prototipo de aerobote tipo hidroala, que si recuerdan cuando iniciamos la conferencia, eran embarcaciones que tenían alas dentro del agua y podían elevarse hasta antes de que las alas salieran del agua. Entonces lo estamos haciendo también para fines recreacionales, para fabricar, pueden hacer de cuenta una motonáutica con alas dentro del agua que se puede levantar y pueden recorrer incluso mayor velocidad porque no va a tener la resistencia con el agua todo el tiempo. Veamos un pequeño video sobre eso. Aunque literalmente no esté saliendo del agua, físicamente se está volando porque las alas que están dentro del agua están generando sustentación. Los perfiles aerodinámicos generan sustentación con cualquier fluido, sea aire o sea agua. Entonces físicamente se está volando. De hecho, este desarrollo lo estamos realizando en este momento y se tiene proyectado realizar las pruebas en el mes de diciembre en la represa de Guatapé. Si quieren conocer un poquito más acerca de nosotros, lo que hacemos y los desarrollos que tenemos, nos pueden buscar en Facebook, en DITA, como DITA, Diseño y Tecnología Aeronaval, en Twitter como @aerobotesdita, o ya de forma directa. Muchas gracias. No sé si tienen dudas, preguntas, inquietudes.
Buenas noches. Veíamos que usted tenía un prototipo, pero no nos mostró videos de ese prototipo en el agua, pues videos en donde se viera pues funcionando. Ese prototipo no ha sido probado, no hay material todavía multimedia. ¿De este? Ajá. Sí. Este lo comenzamos a desarrollar con un premio que nos ganamos en la Gobernación de Antioquia en el 2011, en un concurso que se llamaba Antójate de Antioquia. Con esos recursos empezamos a desarrollar este primer prototipo. En este momento está en un 70% de su desarrollo, de su fabricación. Hace falta precisamente en este momento poder terminar las pruebas funcionales para poder sacarlo al mercado. A diferencia del otro prototipo que vamos a probar ahorita en diciembre, este tiene un poquito más de investigación y desarrollo porque literalmente estamos volando sobre la superficie del agua. Y la idea es poder hacerlo de una forma tan sencilla que las personas lo puedan alquilar de forma directa sin haber tenido un curso de pilotaje y puedan volar de forma directa. Entonces en este momento estamos terminando su desarrollo y a mediados del otro año estamos ya terminando y comenzando las pruebas de este prototipo. ¿Y una versión a escala pero funcional tampoco? No, lo que nosotros hicimos con esto fueron pruebas computacionales de CFD y ya comenzamos con el dimensionamiento y pasamos a un prototipaje ya a escala real. Eso fue lo que desarrollamos con este. Y está desarrollado con materiales de última tecnología y aplicamos fibra de carbono entrelazada con Kevlar, lo que le va a dar muchísima resistencia y bajo peso, una alta relación potencia-peso. Una pregunta, teniendo en cuenta que el desarrollo data desde la Guerra Fría, y se ha venido implementando y se ha venido desarrollando nueva tecnología sobre este tipo de dispositivos, ¿por qué no se ha masificado? Sabiendo que tiene los beneficios de costos, tiene todos los beneficios que vos has comentado. ¿Por qué crees que eso no se ha masificado? Porque, digamos, no existen países que tengan desarrollado todo su tráfico fluvial a través de estos vehículos. Sí, mira, lo que pasa es que, como te mostraba en esta imagen, los óvalos azules son los principales lugares de aplicación de esta tecnología. No se ha masificado tanto en América Latina, pero en las demás partes del mundo, sobre todo en la parte de Oriente, se aplica muchísimo. ¿Qué pasa? Hay algo que se llama inercia tecnológica y pasa muchísimo cuando hay un nuevo producto que entra al mercado que es mucho mejor al que está, entonces el mercado es un poquito reacio a su implementación. De hecho, este estudio se hizo en el 2007 y lo hizo la Real Institución de Arquitectura Naval de Londres, analizando precisamente el caso de la incursión de esta tecnología, porque obviamente empezaría a desplazar la navegación convencional. Entonces, obviamente, la navegación convencional tiene toda una historia en su aplicación y en su operación, y obviamente esta nueva tecnología no la va a desplazar de un día para otro, pero hay países, por ejemplo, como Alemania, Corea del Sur, Singapur, Australia, China, Rusia, que están trabajando fuertemente en esta tecnología y desarrollando prototipos, no solamente para el transporte de personas, sino también para el transporte, por ejemplo, de un container y hacerlo de forma interoceánica. Entonces, básicamente ha sido. Y no se empezó a explotar de forma directa recién, puesto que la tecnología viene de la Guerra Fría precisamente, y la parte de la Unión Soviética era muy reservada, de hecho le llamaban la cortina de hierro porque era muy reservada con su tecnología. Después de la caída, pues obviamente la tecnología no se difunde de manera inmediata, pero con el pasar del tiempo, países que tenían influencia soviética empezaron ya a hacer uso de esta tecnología de forma civil. Entonces básicamente han sido las razones, pero en Estados Unidos también se ha aplicado. Y, por ejemplo, Venezuela está empezando a incursionar en desarrollos también de estos aparatos, pero con fines militares en convenios con universidades rusas. Lo que nosotros queremos hacer, no solamente, es algo pionero de hecho en Colombia y en América Latina, y la idea es poderlo aplicar, no tanto, también en la parte militar, pero más que todo para poderlo llegar a las personas y que puedan volar a un menor costo. Y también en el ámbito social, de que las personas puedan llegar a lugares más apartados donde la única forma de acceso es por una embarcación y no hay carreteras. De hecho, como ambulancia naval podría salvar vidas porque disminuiría los tiempos de traslado de personas de un poblado recóndito ribereño a una ciudad principal del país.
y en la parte comercial podría aplicarse con todos los TLC que se han firmado, puesto que Colombia no tiene un sistema de carreteras bien estructurado, se pueden utilizar el río Magdalena, por ejemplo, como principal autopista comercial. No sé si hay más preguntas. Buenas noches. Yo no estuve toda la charla, pero quisiera saber qué tan alto puede llegar estos botes. Bueno, para uno estar dentro del efecto suelo hay que volar a menos de la mitad de la envergadura. La envergadura es la distancia que hay de punta de ala a punta de ala. Entonces, si una aeronave tiene una envergadura de 5 metros, tiene que volar menos de 2 metros para poder sentir los efectos o los beneficios de volar cerca a la superficie. En el caso del desarrollo que nosotros estamos haciendo, lo estamos proyectando que vuele entre 30 y 50 centímetros para que aproveche al máximo los beneficios de volar cerca a la superficie. Volar cerca a la superficie en el efecto suelo trae beneficios para nuestro desarrollo, pero una aeronave convencional es un problema porque no le permite aterrizar, por ejemplo. Cuando una aeronave se aproxima a un aeropuerto, presenta un inconveniente que se llama el flare, y es que estas aeronaves cuando van a aterrizar, el aire de las alas rebota con la pista y no los dejan aterrizar, genera un colchón de aire, muy similar cuando juntamos dos imanes por el mismo polo y los repele. Entonces funciona de una forma similar, y cuando una aeronave convencional quiere aterrizar lo tiene que hacer un poquito más duro para romper ese colchón de aire. Para lo que ellos es un problema, para nosotros es un beneficio, y lo utilizamos para operar y deslizarnos como si fuera una pista jabonosa. Es muy prematuro asegurar un costo de lo que pueda valer una réplica, pero más o menos especulando cuánto podría alrededor de costar, no la investigación, el fabricar una copia del prototipo, fabricar una copia del producto. Sí, ya te digo. Para fines comerciales, si alguien fuera a comprar un aerobote de estos, valdría alrededor de 50 millones de pesos. De hecho, la finalidad es poder de alguna forma hacer asequible a las personas que puedan volar, porque si vos vas a comprar un avión pequeño, un ultraliviano, te cuesta entre 80 y 120 millones de pesos, más un año de estudio, más lo que te cuesta la licencia, más lo que vale el mantenimiento, más lo que valen los costos de aeropuertos. Entonces los costos son muy altos. En cambio, si tú compras un aerobote, es muy similar a comprar una moto náutica. De hecho, hay motos náuticas que valen alrededor de 45 millones de pesos y no vuelan. En este caso puedes volar y también te puedes desplazar en el agua como si fuera una moto náutica. Y tiene la ventaja de que te puedes trasladar, o la puedes trasladar como si fuera una embarcación. La colocas en un tráiler, le pliegas las alas y la colocas en el carro, en la camioneta, y puedes ir por carretera común y corriente, no solamente a Guatapé, sino a Yapel, en todas las regiones del país. Una última pregunta. ¿Ustedes están trabajando con gasolina o con qué otro tipo de combustible? Sí, actualmente estamos utilizando motores 4 tiempos para ser un poquito más amigables con el medio ambiente, a diferencia de las embarcaciones comunes y corrientes que manejan motores 2 tiempos, que son muy contaminantes. Estamos utilizando motores 4 tiempos, gasolina convencional, gasolina corriente, pero la idea es en el mediano plazo poder estar utilizando tecnología y motores eléctricos. También se puede aplicar en esto. Además, porque se puede aprovechar el área tan grande que tienen las alas o los planos principales para colocar, por ejemplo, un panel solar y abastecernos de energía eléctrica, pues de energía solar, y transformarla en energía eléctrica. Quisiera saber cuánto es el porcentaje de peso-potencia a comparación de un bote para calcularnos la economía que hay en comparación. Ok, perfecto. Si tú lo comparas con una embarcación, los aerobotes o el cranoplano son 30% más económicos que una embarcación y 60% más económicos que una aeronave de su categoría. Entonces, con eso nos podemos hacer una idea de su beneficio. Adicional de que
vamos a ir mucho más rápido y no vamos a tener el desgaste estructural por estar golpeando todo el tiempo con el oleaje. Cuando una lancha empieza a generar velocidad, golpea muchísimo, sufre tanto la estructura como los pasajeros como la carga. En el caso nuestro, como estamos volando y nos estamos deslizando sobre la superficie, no vamos a tener este inconveniente. Y como volamos en el efecto suelo y reducimos la resistencia, necesitamos menor potencia y por ende vamos a tener menor consumo de combustible. Entonces son 30% menos, más económicos que una embarcación y 60% más económicos que una aeronave. Hola, ¿es posible que yo en la primera sentada pueda tomar el avión y salir volando? Sí, de hecho lo diseñamos para eso. De hecho los controles son muy simples porque básicamente se limitan a la parte de aceleración y a la parte de direccionamiento derecha-izquierda. Las aeronaves tienen 3 movimientos en el espacio, que son pitch, que es este movimiento que es cabeza arriba o cabeza abajo. Tienen el movimiento de roll, que es alas hacia los lados, y tienen el movimiento de yaw, que es en este sentido, que es como cuando se derrapa. Entonces, cuando yo estoy volando bajo, cerca de una superficie, tengo que eliminar tengo que eliminar un movimiento que es el de movimiento de roll, que es las alas hacia los lados, porque si lo hago, obviamente las alas pegarían contra el agua. Entonces, al eliminar este control, las personas que pueden manejarlo, entonces simplemente se van a montar, aceleran, y cuando el aparato alcanza la velocidad necesaria para generar la sustentación y levantarse, va a despegar solito porque va a tener un ángulo predeterminado en la superficie de control de cola. Pero eso ya es algo pues como más de diseño, pero la idea es que la persona se monte, acelere y él despega solito. Buenas noches. Mi pregunta es: ¿qué tan flexible es el aerobote al encontrarse con otra embarcación? Sí, como lo mencionamos ahorita, los aerobotes o ecranoplanos se clasifican en 3 tipos, tipo 1, 2 y 3. Cuando es tipo 1, si yo me encuentro con una embarcación, hay convenciones internacionales de que cuando yo me encuentro con algo de frente en el tema de la navegación, siempre debo ir hacia la derecha, los dos. Entonces, si los dos viran hacia la derecha, pues se van a eludir, ¿cierto? Ya si lo quiere sobrepasar, tendría que ser un aerobote tipo 2 que tiene la capacidad de poder elevarse hasta 150 metros, que ya sí es para poder aplicarse a mar abierto. Los aerobotes o ecranoplanos tipo 1 son más para aplicaciones a nivel fluvial y a nivel de represas y lagos. Buenas noches. Buenas noches. De pronto las características de los materiales que tengan seguridad, normas, seguridad para evitar riesgos de que se rompan cuando se están utilizando, ¿no? Sí, claro, mira, al ser un ecranoplano tipo 1 el que estamos desarrollando, no nos regimos por las regulaciones aeronáuticas, sino por las regulaciones náuticas. A nivel internacional sería la Organización Marítima Internacional, que es la OMI, y en el caso de Colombia sería Capitanía de Puerto, que es DIMAR, Dirección Marítima Colombiana. Nosotros utilizamos materiales de altísima calidad y altísima resistencia, como son fibra de carbono y Kevlar entrelazados. Al utilizar estos materiales podemos reducir el peso y duplicar la resistencia. Con la fibra de carbono logramos una mayor resistencia mecánica con menores capas de material, y con el Kevlar o aramida logramos una resistencia al impacto a medida que realizamos el acuatizaje o avanzamos para el despegue. Y utilizamos obviamente también resinas o matrices que son resistentes a ambientes acuáticos y salinos. Qué pena, ¿qué capacidad tiene este aerobote? Capacidad de carga. Una persona de cuántos kilos se puede montar al aerobote. Inicialmente el aerobote se hizo monoplaza para una persona, más que todo para aplicar la tecnología y para que la persona que monta pueda tener la sensación de volar, porque es cuando uno sale y alquila una motonáutica. ¿Aló?
Hola, hola. Hola, hola. Sí, ahí. Gracias. Entonces, como cuando la persona alquila una moto náutica, que le alquilan dos personas, en última el que disfruta y el que va manejando y el que va atrás va lleno de susto, ¿cierto? Entonces, por eso este inicial se hizo para una persona, porque es el que va a tener la experiencia de volar de forma directa. Pero también, al probar ya esta tecnología, se pueden desarrollar para 2, 3 personas, hasta 5, para aplicar en lagos o ríos. Ya para transporte de personas se puede hacer de 5, 10 hasta 15 personas. Este aerobote en particular tiene una capacidad para una persona de 90 kilos y 1,90 de estatura. Sí, por ahí habían preguntado. La alquilada, sí. Es el precio de costo que si alguien lo fuera a comprar, valdría alrededor de 50 millones de pesos. Si alguien lo fuera a alquilar, valdría alrededor de 250 por la hora para volar, pero está volando directamente. Y el otro aerobote que estamos desarrollando, que tiene alas dentro del agua, tiene un costo al público de alrededor de 30 millones de pesos y para alquilarlo alrededor de 150.000 pesos. Que si comparamos estos precios son muy similares a alquilar o comprar una moto náutica, con la ventaja o el plus de que estamos pudiendo volar y desarrollar muchas mayores velocidades. ¿Qué pasa cuando las alas se pegan contra el agua? Bueno, es una buena pregunta. Si yo estoy volando cerca de la superficie y una ala se inclina más que la otra, vamos a tener un efecto de que la ala que se está inclinando mucho más va a generar más sustentación. Por lo tanto, se autoequilibra. O sea, él solito vuelve a su posición. ¿Qué pasa? Cuando nosotros bajamos un ala, esa ala, al estar en más cercanía a la superficie, como mencionamos ahorita, el efecto suelo genera más sustentación a medida que estamos más cerca de la superficie. Entonces, si una ala se inclina mucho más que la otra, va a generar más sustentación y se va a devolver. Entonces, se autoestabiliza. ¿Listo? Ya cuando está quieto en el agua, tiene flotadores en las puntas de las alas para tener estabilidad lateral. Eso pasa. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Va a preguntar vos también o qué? Ella nos... ¿Hay una pregunta por acá? Pueden conocer un poquito más de nosotros en Facebook como DITA, Diseño de Tecnología Aeronaval, o en Twitter como @aerobotesDITA, para que estén pendientes que en diciembre vamos a inaugurar el aerobote tipo Aerobala en la represa de Guatapé. Muchísimas gracias a todos.